No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. Porque el Señor es un Dios que sabe, Él es quien pesa las acciones. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor da la muerte y la vida. Aleluya. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Aleluya. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses.
porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Aleluya. Don Gonzalo, obispo de Tehuacán, me pidió que rogáramos por el eterno descanso de un sacerdote de su diócesis, el padre Rodrigo Pacheco Ocaña. Oremos. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana tu dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente, que en tu clemencia nos concedas recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a la nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor.
que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. 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 Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él Señor, es en tu corazón y tus labios para que diga competentemente a nuestro Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra en el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, yo quiero esta reflexión ofrecerla posicionando en este momento eclesial que vivimos la espiritualidad de la comunión, espiritualidad del tercer milenio que los ancianos que tuvieron sueños, Papa Juan Pablo II, tuvo para el siglo XXI, pero para el tercer milenio.
Y lo primero que quiero reflexionar con ustedes es pasaba el tren. Eso ha hecho que me gusten mucho los trenes. Recuerdo cómo entonces y hasta la fecha me sorprendía la enorme fuerza desarrollada por las locomotoras, capaces de jalar grandes cantidades de vagones, todos ellos, como sabemos, de hierro, todos ellos pesadísimos, también las locomotoras. A mis hermanos y amigos nos gusta calcular el número de vagones que arrastraban por el número de locomotoras y la velocidad que pudieran llevar. Siempre parecía imposible la tarea, siempre lo hacían bien. Después escuché una explicación proveniente de las ciencias de la física, que las locomotoras logran arrastrar tantísimo peso, no solo por su propia potencia, sino por la multiplicación que se da al ir alineadas, una tras otra, que si jalaran desde distintas vías perderían fuerza, simplemente porque alguna variante de dirección se daría. Jalándose una detrás de otra, hace la diferencia de poder. Cuando miro este periodo de la historia de la Iglesia que estamos viviendo y también construyendo, la imagen de los trenes me ayuda a entender mejor cómo estamos procediendo, porque estamos inmersos en medio de 3 eventos eclesiales: la Asamblea de la Iglesia Latinoamericana y del Caribe, celebrada el mes de noviembre pasado, este encuentro de la Iglesia Católica de México, y en el horizonte, el sínodo de la sinodalidad. Son 3 locomotoras, bien alineadas, que jalan de los distintos vagones, que son las diócesis, las diferentes instancias eclesiales, la comunidad católica. Como Iglesia de México nos movemos sobre unos rieles, una vía que es nuestro proyecto global de pastoral, que tiene su destino o terminal en la celebración de los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y en la celebración de los 2000 años de la redención. Y el diésel, el combustible con el que hemos podido avanzar, seguimos avanzando, es la espiritualidad de la comunión. Efectivamente, lo que ha movido a la Iglesia en estas primeras décadas del siglo XXI es esta mística, este clima de espiritualidad propuesta por el Papa Juan Pablo II como la espiritualidad del tercer milenio. Vamos a hablar de la espiritualidad de la comunión. No es bueno suponer, no quiero que supongamos que ya todos conocemos bien la espiritualidad de comunión. Quiero en esta reflexión recordar y explicar lo que es. El Papa Juan Pablo II nos dejó como testamento espiritual la carta apostólica Novo Milenio Ineunte, en la que nos daba la orientación de cómo debíamos entrar en el tercer milenio. En ella, en el número 43, resalta con luz propia, al abordar de una manera bellísima y magistral, el tema de la espiritualidad de la comunión. Y venimos avanzando, ya por más de 20 años, en cultivarla y promoverla, haciendo caso a la advertencia que el Papa nos hacía en la Novo Milenio Ineunte. Decía el Papa: antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de comunión, proponiéndola como principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano. Una muestra fehaciente son estas iniciativas pastorales en las que subyace la convicción de esta mística de comunión, comprometidos más que nunca a desarrollar y valorar aquellos ámbitos eclesiales que aseguran y garantizan la comunión, o sea, el ministerio petrino, la colegialidad episcopal, la reforma de la curia romana, la organización de los sínodos, el funcionamiento de la conferencia episcopal, todos ellos instrumentos de la comunión, particularmente necesarios hoy ante la exigencia de responder con prontitud y eficacia
a los problemas que la Iglesia tiene que afrontar en los cambios tan rápidos de nuestro tiempo. Así que en ese número 43, el Papa nos hablará de 4 aspectos de la espiritualidad de la comunión. Es un solo párrafo, yo lo voy a partir, pues para, con una pedagogía, podernos quedar un poco más con lo que el Papa nos dice ahí. ¿Qué es la espiritualidad de la comunión? Con palabras incisivas, capaces de renovar relaciones y programas, Juan Pablo II enseña en la Novum Millenium Ineunte, número 43, que esta espiritualidad tiene 4 dimensiones. Después agregará una quinta, como vamos a ver. 5 nombres que yo escuché una vez a un padre jesuita. Son entonces, primero, 4 dimensiones. La primera, la dimensión contemplativa, dice el Papa en la Novum Millenium. Espiritualidad de la comunión significa, ante todo, una mirada del corazón hacia el misterio de la Trinidad que habita en nosotros y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de los hermanos que están a nuestro lado. Mirada contemplativa. Entonces, la fuente de la comunión es la Trinidad. Por eso la espiritualidad de comunión comienza y se funda en la oración. Esta es la virtud de esta primera dimensión contemplativa, la oración. Vida interior, vida espiritual, trato de amistad abundante con Dios, experiencia de Dios, acción directa del Espíritu Santo en nuestras almas, oración personal y comunitaria. Segunda dimensión, la dimensión eclesial, dice el Papa Juan Pablo. Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad profunda del cuerpo místico. Unidad profunda del cuerpo místico. Y por tanto, como uno que me pertenece, para saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y profunda amistad. La dimensión eclesial. Por tanto, es vivir la belleza de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Somos ser con. Y el mandamiento de la ley es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios nos da el don de amar, y este don se refleja en la capacidad de un verdadero diálogo. Esta es la virtud a cultivar en esta dimensión eclesial, el diálogo. La sinodalidad es caminar juntos, es la experiencia gozosa de pertenencia a la Iglesia. El Papa Francisco nos insiste en que la gran herramienta es escuchar y dialogar. Tercera dimensión, la dimensión fraterna. Dice el Papa Juan Pablo, espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios, un don para mí, además de ser un don para el hermano que lo ha recibido directamente. Esta dimensión fraterna es crecer, por tanto, en la convicción de que el otro es un bien para mí, quien sea. Aun aquellos que parecieran enemigos son un bien para mí. Los que no piensan como yo, los que son diferentes, aquellos que tienen otra forma de creer, también otra forma de ver la vida y no comparten del todo la propuesta de humanidad que hace la Iglesia. Sí, son un bien para mí. En esta dimensión se resaltan 2 virtudes a cultivar. Una es la escucha y la otra es compartir. Para la sinodalidad, el Papa Juan Pablo dice en el número 45, escuchen: la teología y la espiritualidad de la comunión aconsejan una escucha recíproca y eficaz entre pastores y fieles, manteniéndolos, por un lado, unidos a priori en todo lo que es esencial, y por otro, impulsándolos a
confluir normalmente incluso en lo opinable hacia opciones ponderadas y compartidas. La cuarta dimensión, la dimensión comunitaria. El Papa en la Nuevo Milenio. En fin, espiritualidad de comunión es saber dar espacio al hermano, llevando mutuamente las cargas de los otros y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos acechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias. Dimensión comunitaria. No se va adelante en esta espiritualidad tan imprescindible en un verdadero camino sinodal sin una real decisión por la conversión, tanto personal como comunitaria, sin una necesaria dosis de humildad, base y sostén de todo el edificio espiritual. Por eso el Papa agrega en el número 45 que en el entramado de cada iglesia, la comunión ha de ser patente en las relaciones entre obispos, presbíteros y diáconos, entre pastores y todo el pueblo de Dios, entre clero y religiosos, entre asociaciones y movimientos eclesiales. Para ello se deben valorar cada vez más los organismos de participación. Y les comentaba luego el Papa, agrega una quinta dimensión. La dimensión de la cruz. El 28 de febrero del 2002, Juan Pablo II expresaba su alegría a un grupo de obispos reunidos en un congreso para profundizar en la espiritualidad de la comunión. De ese discurso les ofrezco algunos párrafos. La comunión, dice el Papa, realidad constitutiva de la naturaleza misma de la Iglesia. La comunión en el seno del pueblo cristiano exige ser cada vez más asimilada, vivida y manifestada, también gracias a un decidido compromiso programático, tanto en el ámbito de la Iglesia universal como en el de las iglesias particulares. Es preciso, dice el Papa, cultivar una auténtica y profunda espiritualidad de comunión. Se trata de una exigencia que atañe a todos los miembros de la comunidad eclesial. Pero esta tarea corresponde ante todo a los pastores. Y continúa el Papa diciéndonos, el servicio a la unidad está intrínsecamente marcado por la cruz. El Señor sufrió la pasión y la muerte para destruir la enemistad y reconciliar a los hombres con el Padre y entre sí. Siguiendo su ejemplo, la Iglesia prolonga su obra. Con la fuerza del Espíritu Santo participa íntimamente en el misterio pascual, fuera del cual no existe crecimiento del reino de Dios. Hasta ahí el Papa. Sin duda que aquí el Papa toca fondo, porque nos dice que la comunión, para que se dé, ha de pasar por nuestro quebranto, nuestra entrega hasta dar la vida. Grano de trigo que produce mucho fruto, si muere en la tierra y por morir en la tierra. Aquí la virtud, evidentemente, es el amor. Esta clave fundamental en la vida de la Iglesia y en la espiritualidad de la comunión, la dimensión de la cruz, es quizá la que está haciendo falta. Nuestra entrega es sincera, incluso generosa, pero siempre razonable, entre comillas, sin exagerar. Un padre espiritual que tuve, hoy en vías de canonización, concluía una reflexión sobre la cruz con estas palabras. En torno nuestro, los hombres que solemos llamar de buena voluntad, intentan construir un paraíso en la tierra, mediante una obra incluso sacrificada, pero siempre razonable, que excluye todo sufrimiento de la injusticia, toda humillación. Y así la caridad fenece y es sustituida en el mejor de los casos por un muy dudoso amor natural. En nuestra vida privada y apostólica estamos intentando
el juego imposible de cristianizar prescindiendo de la cruz de Cristo. Una conclusión. Volviendo al Papa Juan Pablo II, en la Nuevo Milenio Ineunte, terminaba el número 43 diciendo: no nos hagamos ilusiones. Sin ese camino espiritual, de poco servirían los instrumentos externos de la comunión. Se convertirían en medios sin alma, máscaras de comunión, más que sus modos de expresión y crecimiento. Ya por último, en el 45 dice: la espiritualidad de la comunión da un alma a la estructura institucional. Concluyo. Un tren, la Iglesia, la universal y las diocesanas, la de México. 3 locomotoras, la Asamblea de la Iglesia Latinoamericana y del Caribe, el Encuentro Eclesial de México, el Sínodo de la Sinodalidad, alineadas, haciendo sinergia. Una vía, unos rieles, el proyecto global de pastoral, nuestra mejor expresión de sinodalidad. Y el diésel, un combustible, el Espíritu Santo que nos impulsa, su fuerza expresada en la espiritualidad de la comunión, mística que nutre la verdadera sinodalidad. Elevemos nuestra oración insistente al Señor. Pidámosle que se digne escuchar nuestras plegarias. Responderemos: te rogamos, óyenos. Te rogamos. Que Dios les conceda la sabiduría y fortaleza para guiar y ayudar al pueblo de Dios a crecer en la fe, esperanza y caridad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, para que trabajen con interés y constancia por la unidad y el bienestar de las naciones, a fin de que reine entre los pueblos la justicia, la paz y una libertad verdadera. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes, para que a ejemplo de la Madre María Guadalupe García Zavala, sean generosos en seguirlo y ayudarlo a los más vulnerables de nuestra sociedad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por la vida consagrada, para que sigan siendo los hombres y mujeres que aman, sirven y donan su vida a ejemplo de Cristo, pobre, casto y obediente. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por cuantos tienen a su cargo la asistencia sanitaria o el cuidado de las personas disminuidas o minusválidas, para que nunca traicionen los principios del Evangelio, que los defienden como servidores de la vida y denuncien los actos que destruyen cualquier fase de su desarrollo. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por los obispos, presbíteros y fieles laicos que durante este año fueron llamados a la presencia del Señor, para que gocen de la luz y de la paz en Cristo resucitado. Oremos. Te rogamos, óyenos. Señor, concédenos que nuestra oración sea conforme a tu deseo, realizada en espíritu y en verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los
de este pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, el trabajo y la fatiga, nuestro pan, nuestra unión, nuestra sed de la justicia. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también de este pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, Lávame, Señor, de mis culpas. nuestra vida y Que yo limpie de mis nuestro pecados. amor. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo.
Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartamos un signo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ha venido el Señor a traernos Cuerpo la de Cristo. paz. Ha venido el Señor Cuerpo y de en Cristo. nosotros está. El cuerpo de Cristo. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor y en nosotros está. Cuerpo de Cristo. Te alabamos, Señor, por tu inmensa bondad. Te alabamos, Señor, Cuerpo de Cristo. por tu cuerpo hecho pan. Cuerpo de Cristo. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aleluya. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor.
Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.